Don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de la República Hermana de Chile. Don Heraldo, pero usted ya me aceptó en esta charla y le agradezco que el conflicto ya no es el acceso. Para usted el conflicto soberano, pero eso se puede negociar. Usted ha dicho que Arica es prácticamente un puerto boliviano. ¿Qué tal si, olvidándonos del tratado chileno-peruano del 29, se pudiera pensar en un estatuto distinto, creativo? El tratado de 1904 Bolivia no lo quiere tocar, don Heraldo, eso que quede claro. Y usted sabe porque ha leído el alegato boliviano. Pero ¿qué tal pensar creativamente el acceso boliviano, el acceso marítimo al Océano Pacífico lo tenemos de alguna forma, según nosotros muy incompleto, según ustedes completo, pero eso es negociable. Si llegamos a un acuerdo de acceso y llegamos a negociar el calificativo, porque don Heraldo, usted conoce el castellano mejor que mi persona, acceso es el sustantivo, soberano es un calificativo, y los adjetivos se pueden calificar más o menos, y el objetivo usted me llevó de la manito Arica. ¿Estaría dispuesto a dialogar sobre el tema de el adjetivo calificativo si usted me acepta el sustantivo acceso al océano? Mire, yo creo que Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene al mar. Eso sin lugar a duda, lo hemos dicho, incluso han habido conversaciones sobre la materia en el pasado. Ahora, yo quiero corregirlo solamente una cosa, porque Bolivia no es que no haya querido tocar el Tratado de 1904, lo que hay en la demanda boliviana es una ambigüedad calculada para hacer una presentación ante la Corte que no significara inmediatamente una incompetencia de la Corte, puesto que si se hubiera cuestionado el Tratado de 1904, que era lo que el presidente Evo Morales quería, él lo ha dicho públicamente de una manera muy genuina y sincera, él ha dicho que su propósito era el denunciar el Tratado de 1904 y que sus abogados lo convencieron de otra estrategia, una estrategia de ambigüedad calculada para no mencionar el Tratado de 1904, pero al mismo tiempo demandar un resultado de acceso soberano. Y la Corte le dice a Bolivia, no, usted dijo que no iba a cuestionar el Tratado de 1904, yo le tomo la palabra y por lo tanto no soy competente para adjudicar y declarar que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano, y en cambio lo que sí hago es pronunciarme y decir que tengo competencia para ver si hubo o no, si hay o no ha habido una obligación de negociar. Y solo eso es lo que la Corte, en lo que se declara competente. Pero volviendo al tema del acceso, Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia tiene por tratado, porque a cambio de la pérdida de territorial que como consecuencia de una guerra, cuestión que sucedió en el siglo XIX, como sucedió tantas guerras y conflictos, porque Bolivia perdió territorio con muchos otros, con todos los países limítrofes, con todos. En la guerra del Acre perdió 490.000 kilómetros cuadrados con Brasil, en la guerra del Chaco una cantidad importantísima también. Entonces vamos a revisitar todo aquello, me parece que no sería sensato, y eso es lo que Chile ha dicho de manera reiterada. Pero mejorar el acceso que Bolivia tiene por tratado, y que incluso tiene más allá del tratado, porque Chile le otorgó a Bolivia una serie de facilidades muy interesantes que se desconocen. Le voy a mencionar una. Chile le ha dado una concesión a Bolivia para un oleoducto, el oleoducto Arica-Sicassica. Esa concesión es de 3,7 hectáreas en Arica. Como la ciudad de Arica se ha extendido, esa concesión ahora está casi en el centro de la ciudad. Y esa es una concesión que le pertenece a Bolivia, además de una concesión de 13 hectáreas más para el conducto. Eso se otorgó como adición por ahí por el año 50 a Bolivia, más allá del más amplio y libre tránsito a través del territorio y los puertos de Chile, del cual goza Bolivia, con sus propias aduanas, con sus propios agentes de aduana en los puertos, sin tener ningún gravamen, sin que se le recargue
el IVA, el impuesto al valor agregado, a los servicios portuarios, y con un conjunto de otras facilidades, incluyendo el almacenaje gratis. Eso significa lo siguiente, que los empresarios bolivianos pueden tener la carga almacenada gratuitamente por un año para las importaciones y 60 días para las exportaciones. Cuando yo pregunté, visitando el puerto, la última vez que fui, ¿dónde había carga chilena? No había carga chilena. Y me decían no hay porque los pocos empresarios que utilizan el puerto de Arica tienen que pagar almacenaje a diferencia de los bolivianos y por lo tanto saca su carga de inmediato. De modo que todas estas facilidades Chile estaría dispuesto a mejorarlas y sentarse con visión del siglo XXI y ver qué otras cosas podemos hacer juntos. Pero de nuevo, discutir soberanía significaría meternos en la lógica del siglo XIX y rediscutir todo aquello que fue zanjado por un tratado y que también hay que considerar, como dije, las pérdidas que Bolivia tuvo con todos sus vecinos. Y eso es algo que me parece que es inconducente a una relación de respeto mutuo, mínima de respeto mutuo y de provecho mutuo. Con el señor canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela. Solo el tema, insisto, el tema de la incompetencia de la Corte lo trató Chile en los 4 exponentes, y de ahí pido disculpas porque me equivoqué y usted me ha corregido muy cabalmente, el miembro de la Corte Internacional, el señor Oguada. Ustedes tocaron el tratado de 1904, nuestros abogados no se refirieron, pero incluso, que no es el caso, porque no es el objetivo de esta pregunta. Yo insisto en el calificativo soberano, pero como usted conoce muy bien, el kilómetro cuadrado que acordaron sin componente geográfico Perú y Ecuador en esa famosa miniguerra que tuvieron, que fue definido como Tiguipa, también confirma que en América Latina se pueden hacer acuerdos, no es el tema de Bolivia por si acaso, temas geográficos con acuerdo entre los gobiernos, como fue el de Lima y el de Quito, señor canciller. Sí, pero recuerde, por favor, Chile es garante que hubo una guerra antes de eso, ¿eh? Y yo no quisiera ponerme en un escenario de confrontación bélica en ningún país de América Latina, y afortunadamente esos 2 países lograron superar ese momento triste, y no me voy a referir a ese caso porque soy canciller de Chile y no me corresponde opinar sobre lo que hayan acordado 2 países soberanos en ejercicio de su soberanía. Lo que a mí me importa mucho es que los asuntos que sean realmente existentes se resuelvan, y subrayo realmente existentes, porque aquí este tema yo voy a la historia y veo también algunos presidentes bolivianos que decían que toda esta cosa de la demanda marítima era una excusa y que no era lo importante, que lo importante era el desarrollo y que era la integración. De modo que lo que a mí me gustaría de nuevo es ver qué cosas podemos hacer juntos con Bolivia, y no centrarnos en una cuestión que nos ha dividido siempre, y que probablemente si se plantea de la misma manera, probablemente nos va a seguir dividiendo. Quizás habría fórmulas imaginativas que no toquen la soberanía, pero que apunten de nuevo a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene. Ese es un desafío que tenemos. No estoy seguro que lo podamos conseguir ahora, porque yo miro las encuestas y le digo con un dejo de desilusión que ambos pueblos nos hemos separado mucho más. Yo veo, por ejemplo, esas las encuestas en mi país, acá en Chile, donde casi 90% de los encuestados dicen que no se le debe otorgar absolutamente nada a Bolivia, absolutamente nada. Eso no existía antes, porque cuando no estábamos con una demanda unilateral presentada en La Haya, y como digo, cuando a alguien lo demandan, uno tiene que defenderse. Cuando se va a un tribunal, lo que corresponde es defenderse, más aún cuando está en juego la integridad territorial. Pero lo que veo entonces es que hoy día, a diferencia del pasado donde había probablemente más simpatía hacia la aspiración marítima boliviana en nuestro país, hoy día eso no existe. Y me causa desaliento respecto a los desafíos que tenemos juntos como países. Y eso es algo que es un hecho de la realidad, lamentablemente.
Ya llegando al final, agradeciendo su gentileza, don Heraldo Muñoz Valenzuela, pero tomo sus palabras, porque no soy ni diplomático, soy simplemente un periodista que tiene el privilegio de conversar con usted y está resultando para mí muy grata esta charla y le agradezco su apertura. Pero si Chile fue a defenderse para exigir la incompetencia de La Haya, 14-2, Chile perdió el 24 de septiembre, don Heraldo. Bueno, pero vuelvo a lo fundamental. ¿Qué es lo que Chile buscaba al interponer la solicitud de incompetencia? Nosotros no estábamos solicitando la incompetencia per se, para solo tener la incompetencia. La incompetencia era el instrumento para impedir que estuviera en juego la soberanía territorial de mi país. Y eso se obtuvo, porque la Corte, como dije antes, redefinió el objeto de la controversia, estimando que se limitaba y se limita a determinar si existe o no existe una obligación de negociar. Y eso entonces es un resultado en lo sustantivo muy positivo para Chile. De modo que aquí lo que a Chile le importaba no era simplemente la excepción preliminar por ganar la excepción preliminar, era la excepción preliminar como instrumento para asegurar que en este caso lo que Bolivia estaba buscando, que era un resultado concreto, predeterminado de la obligación de negociar, no ocurriese. Y eso se obtuvo. No habrá una sentencia territorial que fue lo que Bolivia pretendió. Y yo he visto incluso una declaración de un diputado nacional de Bolivia, Horacio Pope, donde dice exactamente lo que estoy diciendo, que la Corte no reconoció ni explícita ni implícitamente que Chile debe darnos, dice él, una salida soberana al mar. Solo admite la demanda boliviana sin llegar al fondo del asunto. Eso es lo que él dice en una declaración que yo leí hace poco. Y de hecho, después estuve leyendo con interés a una connotada experta en Derecho Internacional de Bolivia, Karen Logarich, y ella dice que el resultado de la Corte ha sido claramente establecido, y es que si existiese una obligación de negociar, esa posible negociación que pudiese determinar la Corte Internacional de Justicia, al final su resultado va a depender únicamente de los actores directos de dicha negociación, es decir, Bolivia y Chile. Por lo tanto, y eso es lo que dice la jurista, lo nuestro está salvaguardado más allá de el resultado que, como digo, no era la incompetencia por la incompetencia, sino que la incompetencia para salvar lo principal, que es la soberanía territorial de mi país. Don Heraldo, soberanía territorial de su país, y creo que usted está en su posición. Yo solo quiero facilitar, y creo que estos minutos de charla con usted están facilitando ese acercamiento que usted lo ha insistido. Si la parte geográfica, la parte territorial, porque en Bolivia también estamos avanzando, porque ya estamos hablando cada vez menos de salida al mar y estamos hablando más del lenguaje de La Haya, que es una palabra que en castellano no la utilizamos mucho, los ingleses sí la utilizan, usted lo conoce mejor, ha trabajado en Naciones Unidas brillantemente por mucho tiempo. Quedamos, y el escenario adecuado ya fue antes de la independencia de Chile y de Bolivia y del Perú. El escenario a discutir, a charlar, a dialogar es Arica. Yo creo que en eso hay consenso entre usted y Radio Fides en ese minuto. Y la última ya pregunta, última. Don Heraldo, ¿no sería bien, usted se negó en banda que se negocie con Bolivia porque estamos en La Haya? Si usted plantea que tenemos que ser buenos vecinos, más allá de lo que digan políticos de un lado y de otro, ¿no cree que sería bueno, solo como sugerencia de Fides en esa charla con usted, don Heraldo Muñoz Valenzuela, que mejoremos un poco el lenguaje mutuo y podamos acercarnos, porque hay muchos emigrantes bolivianos en Chile, hay muchos estudiantes, hay muchas personas de Bolivia que van a hacerse tratar en Santiago, que mejoremos esa vinculación y, aunque sea de a poquito, mejoremos la confianza mutua, don Heraldo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mejorar la confianza mutua, mejorar el respeto, porque no quisiera referirme a los calificativos que autoridades bolivianas han esgrimido para referirse a las autoridades de nuestro país. Son epítetos que prefiero no repetir, y eso no ayuda.
lo que hay que crear es confianza, no la política del insulto, la política de la descalificación. Yo siempre he sido extremadamente respetuoso, no van a encontrar una declaración mía calificando a alguna autoridad boliviana y menos al pueblo boliviano, que le tengo enorme aprecio. Y de hecho, como usted bien dice, hay muchos bolivianos que viven en nuestro país, que estudian en nuestro país. De hecho, fui hace poco a una escuela, la escuela número 46 de Estación Central, un barrio de trabajadores, que es donde yo crecí, y me hicieron un pequeño homenaje en esta escuela pública. Y yo recordaba que cuando yo era estudiante, en esa época no conocía a ningún extranjero. En un barrio de gente de trabajo, y no había inmigración en esa época. Bueno, hoy día esa escuela tiene alrededor del 46% de los estudiantes son extranjeros, la mayoría bolivianos. También hay peruanos, también hay colombianos, dominicanos. Chile está siendo crecientemente un país de inmigración. Y a mí me complació mucho estar con esas familias bolivianas y conversar con ellos, porque habían decidido hacer de su hogar, de su país a Chile. Y eso creo que es un indicador de que a nivel popular puede haber mucho más sintonía que a veces de lo que a veces aparece por declaraciones oficiales. Eso sin duda, señor canciller. Un poco resumiendo final y después le pediré su despedida. El único tema que yo entiendo que hemos quedado un poco distantes es en el sustantivo soberanía. Usted no ha contestado y yo entiendo que usted es el canciller y yo soy un simple periodista, pero yo estoy planteando acceso soberano, que es un calificativo. Pero y usted ha dicho en un momento, usted que es un diplomático muy experimentado, con larga experiencia en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, pues no en vano es canciller de Chile, que se podrían plantear posiciones creativas, y eso es lo que estoy intentando. Ya está terminando la entrevista y agradeciendo su gentileza. Dejémoslo como tema creativamente a reinventar, no la palabra soberanía y menos territorial, porque ahí territorial es calificativo. Hablemos de acceso, no estamos hablando de una salida al mar, de un acceso soberano. Dejémoslo como eso, a trabajarlo y a dialogarlo. Señor canciller, yo me he sentido muy cómodo charlando con usted, no lo conozco personalmente. Gracias por haber aceptado esta charla con Radio Fides. Creo que ese tipo de charlas, de entrevistas, pues nos acercan, y es lo que planificamos, y usted lo entendió y lo comprendió generosamente, que este tipo de conversaciones periodísticas, porque a veces la prensa no solo friega, sino también ayuda a que los pueblos se acerquen. Don Heraldo, con un abrazo, con mucho respeto, comprendo perfectamente su posición. Usted ha sido muy generoso con Fides, también comprende la nuestra en Bolivia. Su despedida, ¿cómo se ha sentido en esta charla que lleva 44 minutos y 28 segundos? Hemos empezado exactamente en punto, gracias a su gentileza. Su despedida y su impresión de la charla, don Heraldo Muñoz Valenzuela. Bueno, muy agradable la conversación que hemos tenido. Le agradezco la llamada telefónica, y me parece que este tipo de diálogos debieran ser más comunes entre nosotros. Y un agrado poder hablar con los auditores de Fides, y siempre dispuesto, en la medida que mi tiempo lo permita, porque tengo una agenda intensa, y estos últimos días han sido particularmente intensos por diversas actividades que hemos tenido tanto acá como en Valparaíso, y como usted bien dijo, incluso mencionó algunas cuestiones que acaban de terminar, como una negociación del TPP muy importante de integración de 12 países de la cuenca del Pacífico, de modo que le agradezco mucho, y particularmente el tenor de la conversación, porque con respeto mutuo, con diálogo y comprensión, creo que sí, eventualmente no podemos superar lo fundamental que son las discrepancias, porque cada país tiene que velar, y en mi caso yo tengo que velar por la integridad territorial de mi país, por nuestra soberanía. Sin embargo, eso no obsta para poder avanzar en muchos otros temas donde hay verdaderamente intereses comunes entre Bolivia y Chile, y eso me gustaría que pudiera ocurrir a la brevedad posible, y creo que conversaciones como la que he tenido con usted ayudan en ese sentido, y le agradezco mucho su llamada. Muchas gracias. Buen día, señor canciller. Muy buenos días.